Uno de los temas de la semana, sin dudas, es el cierre de exportaciones de carne determinado por el gobierno de Alberto Fernández y el impacto que ya está provocando en la industria, que se ha sorprendido, por supuesto, con la medida. Estamos en contacto con el ingeniero agrónomo Matías Lestani, pertenece al equipo de análisis económico de Confederaciones Rurales Argentinas. Y Matías, tenés una perspectiva bastante interesante respecto a cómo se conforma el valor o el precio de la carne. ¿Cómo estás? Un gusto. Un gusto, Julio, muchas gracias por la invitación. Sí, mirá, la verdad es que la medida nos sorprendió a todos realmente, porque aparte se venía de un anuncio de un acuerdo de aprovisionamiento desde la Secretaría de Comercio Interior, desde el ámbito del Ministerio de Producción, un acuerdo en el que se vino trabajando mucho tiempo, que los frigoríficos tiraban ciertos cortes parrilleros, o 11 cortes para ser exactos, a valores bastante acomodados, digamos, para la situación. Ese acuerdo se había firmado y había empezado a estar en vigencia una semana antes. Entonces, que el mismo presidente anuncie un cierre de exportaciones que hace volar por el aire el acuerdo ese, nos pareció sumamente raro, digamos, totalmente inconsulto. Nos consta que no viene del ámbito del Ministerio de Producción, porque no tendría sentido haber firmado un acuerdo, haber rubricado el acuerdo una semana antes. O sea, hay, creo que genera unas incertidumbres muy grandes y ya impacta en el mercado, como vos bien lo dijiste. Digamos, la vaca bajó 20 o 30 pesos el kilo ya en las ferias, y estamos entrando al invierno. La vaca de refugio va a tener que salir, digamos, y perdió precio. Y en realidad la medida no va a impactar, porque ese es el otro tema. O sea, tenemos la obligación como técnicos de poder clarificar qué es lo que va a pasar con esta situación. ¿Sí? Bien, en un análisis que vos has hecho, hablabas acerca del alto componente impositivo que tiene precisamente el valor de la carne que le venden a Doña Rosa en la carnicería de la esquina. ¿Cómo es el trabajo que han realizado, Matías? Mirá, Julio, en realidad es así. Todos los componentes de la economía, cuando vos vas a un supermercado, vos, yo, Doña Rosa, el que quieras, eh, cargan en el changuito 42% de impuestos. ¿Sí? Ahora, en la carne, en la cadena de la carne, cuando vos vas a ver estimaciones que te dicen que están entre el 25 y el 28, depende cómo lo quieras mirar, digamos. ¿Sí? Yo te voy a dar los números que son un estudio nuestro, que también está rubricado dentro del Ministerio de Agricultura de la Nación, de Agricultura y Ganadería de la Nación. Son números de ellos. Yo me baso en los números que tengo oficiales del Ministerio, ¿sí? ¿Cómo se compone la cadena? Bueno, vamos a hacer simple. A ver, al cierre de abril cambia la Cámara de Matarifes y Aprovisionadores, que son los que entregan la carne a las carnicerías, al comercio de cercanía, básicamente, la que cubre segundo, tercer cordón, todo lo que es mercado interno, ¿sí? Algo a los super, pero los super están cubiertos más por otro lado, ¿no? Pero esa carnicería de barrio la cubre Camia, Sí, ¿bien? El promedio de 24 cortes de Camia de abril les dio 553 pesos, ¿sí? Precio a público. Ahora, ese promedio, ¿sabes cómo se compone? Si lo tengo que desagregar en eslabones de la cadena, la presión tributaria, digamos, te voy a arrancar desde el inicio de la cadena para que lo veamos, ¿no? El criador, el que produce el ternero, 140 pesos de esos 153. El engordador a campo con terminación o feedlot, ¿sí? 103 pesos. Frigorífico, servicio de faena, de poste, ¿sí? 28 a 30 pesos. Boca de expendio, 140 pesos. Hasta ahí tenés 412 pesos. Los otros 140 pesos son presión tributaria de la cadena, que se manifiesta en el precio final pagado por el consumidor. El 33,8% del precio es presión tributaria del sistema. Entonces, si vos querés bajar el precio, te lo digo simple, no bajes el 33%, tenés provincias donde el ingreso bruto es el 6% cada eslabón de la cadena. Es una locura. O sea, y se va descontando en cada eslabón aparte. Pero bueno, pero fuera de eso, ¿querés bajar el precio? Sacale el IVA a esos cortes o hacer una devolución del IVA en la tarjeta alimentar. Es un proyecto que Arroyo lo tiene. La tarjeta alimentar no es una mala herramienta para la situación en la que estamos. Nos vamos a enamorar de la tarjeta, es otro tema, pero no es una mala herramienta para direccionar consumo en eso. ¿Sí?
Entonces, y poder adquisitivo real en quien lo necesita, porque vos tampoco tienes sentido que cierres exportaciones, creo que fue el espíritu de lo que vimos de la medida, de no tenía sentido cerrar Hilton y que el lomo o el bife y chorizo estuviera subsidiado en el mercado interno, ¿se entiende? Claro. Sí, Bueno, sí, totalmente. lo que se apunta son los cortes parrilleros. Ahora, las herramientas están. Porque cerrar las exportaciones, cuando vos te dicen, y no puedo tener impacto tributario, ¿vos qué te crees que está pasando con la vaca que no vas a? O sea, el 73, el 77% de lo que exportamos, a ver, exportamos un 27% de lo que producimos. 73 queda en el mercado interno. De ese 27, el 77 es vaca. Perdón, es vaca china, es garrón, brazuelo de los novillos, de la componente de res de faena y aparato reproductor. Decime qué de esas tres cosas nosotros tiramos a la parrilla, pero en cualquier estrato social. Si vos le tirás a cualquiera, por menor estrato social que tenga, un asado de vaca de descarte, de vaca de conserva, que sea cosa, no te lo come, porque tenés una costilla así, tenés grasa y tenés hueso, muy poca carne, no tenemos ese hábito de consumo. Los chinos sí, pero la ponen a cocción horas, otro sistema de alimentación, totalmente variado. Bien, Matías, el pronóstico de esto, porque parece haberse abierto una puerta para una negociación, pero si vos decís directamente que lo que se exporta no tiene incidencia en el precio que se está pagando hoy de la carne en el mercado interno, difícilmente se pueda llegar a negociar o al menos encontrar una salida que represente algo que tenga mínima cordura. Mira, Julio, la realidad es que no lo digo yo, lo dice Matías Culfa. Buscá los videos, lo vas a encontrar en Crack. Dice, no hay antagonismo, y es verdad lo que dice, técnicamente está bien lo que dice. O sea, no hay antagonismo entre mercado interno y exportación, hay complementariedad. Los cortes parrilleros, que son los que queremos vender barato, esos cortes parrilleros, para que estén baratos, yo tengo que vender bien el brazuelo, el garrón, el aparato reproductor. ¿Por qué? Porque me entra rentabilidad que me permite cubrir parte de los costos y de esa forma los otros costos que me quedan inciden menos en los cortes que van al mercado interno, que son el 73% de la componente de raíz. Entonces, ¿se entiende? Es lo que tenemos que mirar. A alguien le está pasando mala información, digamos, al presidente para tomar esas decisiones, por lo menos técnicamente hablando. Si después hay otros intereses, es otro tema. Pero técnicamente hablando, y aparte, no es que tengo que hacer un pronóstico de lo que va a pasar, ya lo vivimos. Lo vimos en el 2006. Cerraron las exportaciones y el efecto inmediato, primero se cerraron por 180 días y después se subieron los derechos de exportación y tuvimos un mercado intervenido 3.560 días. Entonces, ¿qué pasó ni siquiera en ese lapso? Ya entre el 2006 y el 2010 se habían perdido, y esto no es información ni de CRA, ni de la mesa de enlace, ni de ningún... A ver, es información de los ministerios. La pueden buscar en los ministerios públicos, digamos, porque está. O en el gremio. Le preguntas al Beto Fantini cuántos empleados se quedaron sin trabajo desde el 2006 al 2010 por el cierre de las exportaciones y te dice 15.000. Y es real. Y otros 50.000 más, 15.000 directos, empleados en forma directa. Y otros 50.000 más empleos indirectos se perdieron. Se perdió 10.000 millones de dólares de exportación. Numerito. Tercer país exportador del mundo. Desaparecimos, ¿sí? De ese ranking. Que está bien. A ver, ponele que es una decisión política, cree que es bárbaro, pero los empleos no creo que hayan sido una decisión política, ¿sí? ¿Tuviste efecto? ¿Qué otro efecto tuviste? ¿Ve? Concentración de productores. Desaparecieron 11.600.000 cabezas. Lo muestran las estadísticas. Agarrás SENASA, agarrás Ministerio de Agricultura y Ganadería, cruzalo y te da el número. ¿Sí? El 23% de los productores ganaderos o desaparecieron o se concentraron. Perdiste exportaciones, perdiste recaudación. ¿Contuviste el precio? ¿Era el objetivo? Te lo digo, sí, 6 meses. Después se estabilizó, estuvo un año estabilizado en los valores anteriores a la medida y después empezó a subir. ¿Qué? ¿Y cuánto subió? Y en 5 años se te multiplicó por 3. Bueno, pero por 3 en la inflación argentina. No, pará. Por 3 en dólares. No crucé la inflación argentina. Por 3 en dólares. ¿Para qué crucé la inflación?
Bien, Matías Lestani, de todas maneras, lo que estamos viendo es que lamentablemente el daño ya está hecho. Estamos a tiempo de recomponer mercados, de recuperar terreno, de que Argentina no deje de ser ese país destinado definitivamente a producir y exportar carne. Mira, la realidad es que los canales de diálogo están abiertos. Yo creo que la medida cayó como un balde de agua fría porque fue claramente inconsulta. Inconsulta hasta con su propio Ministerio de Producción. Mirá lo que voy a decir, porque si no, no soportaba el análisis, ¿sí? Ahora, los canales de diálogo están abiertos, tenemos que avanzar en encontrar las soluciones que nos permitan pasar los desafíos del momento, pero no podemos cortar los canales de diálogo, no pueden estar cortados los puentes, los consensos se construyen, hay que sentarse y charlarlo. A ver, es lo que se hace en el Ministerio. A mí me consta la vocación de diálogo del Ministerio de Producción, me consta, y me consta la vocación de diálogo de toda la cadena también. Es cuestión de sentarse y destrabar estas cosas y entender que el impacto negativo, si bien ya empezás a tener algo, todavía está a tiempo de retomarse, de bajar los niveles de confrontación y de hablar técnicamente. En algún momento tenemos que dejar la discusión política. Tenemos que empezar a hablar técnicamente de lo que necesita la Argentina en el mediano plazo y en el largo plazo. Si estoy pensando en pasado mañana, tengo un problema.